Mi hija de 29 años me dio un ultimátum: pagas el alquiler o dejo de ser su padre, y lo más cruel fue que su madre le dio la razón. Yo solo sonreí y me fui. Mi hija Valeria me llamó una tarde de lunes con un tono que jamás había escuchado. Esperaba quizá preguntar por un consejo, un favor mínimo o simplemente saludar, como solíamos hacer. En cambio, la conversación comenzó con un hola, papá, y terminó con una amenaza: si no pagaba el alquiler de su departamento, ella dejaría de considerarme su padre. Mi nombre es Ernesto Ramírez. Durante más de 35 años trabajé en logística, pagué la hipoteca antes de tiempo, nunca olvidé un cumpleaños y siempre estuve presente. No daba discursos, no buscaba reconocimiento, simplemente cumplía con mi papel: ser padre, esposo, hermano, amigo. Pero aquel día me di cuenta de que todos parecían haberse olvidado de que yo también era una persona. Mientras organizaba unas herramientas en el garaje, escuché la voz de Valeria al otro lado del teléfono. Sus palabras eran directas, casi clínicas: necesito que cubras nuestro alquiler este mes. El corazón se me encogió, pero no por miedo ni ira, sino por la claridad que traía esa frialdad. Intenté mantener la calma. ¿Qué está pasando?, pregunté, tratando de entender si había alguna emergencia real, alguna razón que justificara su exigencia. Su respuesta fue como un golpe que me dejó sin aliento: si me quieres en tu vida, lo harás. No lo volveré a pedir. Durante años había creído que estábamos cerca, que compartíamos más que sangre. Sin embargo, en ese instante, comprendí que nuestra relación había cambiado. Ya no se trataba de amor ni de confianza, sino de transacciones disfrazadas de afecto. Intenté apelar a la vulnerabilidad que recordaba en ella, pero Valeria no la ofreció. Soy tu hija. Me lo debes, dijo, y en su voz no había ruego, solo un derecho que me atravesaba como una sentencia. Me senté en un escalón del garaje, mirando el suelo, tratando de encontrar algún recuerdo que pudiera justificar lo que estaba escuchando. Esa noche hablé con Laura, ingenuamente esperando que viera la situación como yo la veía. Pero su apoyo fue firme: es tu hija, Ernesto. Si no cedes, nos perderás a las dos. La palabra debes resonó como un eco en mi pecho. Toda mi vida había actuado por amor y por deber, pero jamás bajo órdenes ni chantajes. Sentí un frío profundo recorrerme. No grité, no lloré, simplemente me levanté y dije con calma: está bien. Adiós. No hubo confrontación, solo un paso firme fuera de la cocina. Esa noche me registré en un hotel modesto, buscando el silencio que ya no encontraba en casa, intentando entender cómo el amor podía convertirse en una exigencia. Mientras observaba el techo, repasaba en mi mente cada momento con Valeria: cumpleaños, recitales, visitas al hospital. Siempre estuve presente, y ahora me pedían pagar por su afecto como si fuera un servicio mensual. El duelo no venía de la pérdida material, sino de la realización de que mi presencia había sido valorada solo mientras era útil, nunca por mí mismo. Esa noche comprendí que algo dentro de mí había cambiado. No era ira, era claridad. El primer paso hacia la paz era reconocer que, para que me respetaran, debía respetarme primero. Y eso significaba, por primera vez en décadas, elegirme a mí mismo. A la mañana siguiente desperté con un entumecimiento extraño, una mezcla de alivio y vértigo emocional. El café del hotel era amargo, pero me ayudó a sostener la calma mientras repasaba mentalmente los últimos años. No revisé el teléfono, no quería enfrentarlos todavía. Necesitaba claridad antes de sumergirme de nuevo en el conflicto que me esperaba en casa. Volví, sin prisa, conduciendo por calles conocidas, observando a la gente en sus rutinas. Familias reían, niños corrían, parejas discutían en broma. Yo estaba solo, pero por primera vez no me sentí solo. Al entrar a la casa, Laura estaba en la cocina, lavando verduras como si nada hubiera pasado. Sus ojos no estaban rojos ni llenos de lágrimas, había algo de firmeza en ellos, una especie de resolución fría que no había visto en años. No puedes desaparecer así, dijo, con los brazos cruzados. Esto es tu familia. Asentí sin levantar la voz. Sí, de esta familia, de esta casa, de cómo me tratan como un banco. Laura resopló, claramente irritada. Estás siendo dramático. No, estoy siendo consciente, respondí. Estoy eligiéndome a mí mismo, algo que ustedes no han hecho en mucho tiempo. En sus ojos vi un destello de algo más, un reconocimiento breve, casi imperceptible, de que algo dentro de mí había cambiado. Pero se mezclaba con frustración, miedo y una pizca de resentimiento acumulado. No insistió, sabía que mis palabras eran firmes.
Los días siguientes en casa fueron silenciosos, casi como un duelo silencioso. Laura dejó de fingir calma, su pasividad se volvió activa, sutil pero constante. Dejó facturas sobre la mesa con nuestros dos nombres, olvidaba lavar mi ropa, incluso empezó a invitar a amigas a la casa sin avisarme. Cada acción era un recordatorio de que mi decisión había alterado el equilibrio que ella había mantenido durante años. Mientras tanto, Valeria seguía con su narrativa. Su silencio era ruidoso, miradas cargadas de juicio, mensajes que no enviaba, y en su presencia, la casa se llenaba de una tensión que parecía flotar en el aire. Escuché fragmentos de sus conversaciones con Laura, sobre cómo yo ya no era su padre como antes. Sentí un dolor que no venía del rechazo, sino de lo fácil que les resultaba borrar años de presencia y dedicación. Una tarde, mientras esperaba en el garaje, escuché la voz de Valeria desde la cocina. Mamá dice que papá ha perdido la cabeza. Yo también respondí sin que me escuchara, tomando un sorbo de cerveza. Pero no es locura, es elección. Laura frunció el ceño, furiosa, no por mis palabras sino porque yo había dejado de cumplir el papel que ella esperaba. Por años, habíamos compartido un pacto silencioso, yo daba, ella administraba, y ambas hijas disfrutaban de lo que querían sin cuestionar los límites. Esa red se rompió de golpe, y lo notábamos todos. Esa noche, después de que Laura se retirara, revisé los mensajes de Valeria. Su voz en el buzón de voz estaba temblorosa, casi infantil. Papá, no entiendo qué te pasó. Antes eras amable, antes me querías. Ahora me castigas por pedir ayuda. ¿Qué te pasó? Escuché su mensaje varias veces antes de borrarlo. No por crueldad, sino porque había comprendido que explicaciones no eran necesarias. Mi decisión ya estaba tomada, no iba a ser cómplice de un amor condicionado ni de la manipulación disfrazada de cariño. Al día siguiente, mientras organizaba unas plantas en el alféizar de la ventana, Laura entró en mi habitación con la mirada dura. Así que esto es todo. ¿Vas a seguir con esto? Sí, dije, calmado. Por primera vez en años, siento que mi paz vale más que cualquier expectativa que ustedes tengan sobre mí. Estás tirando a la basura 30 años por una sola pelea, musitó con rencor, pero en su voz había un matiz de vulnerabilidad que no había notado antes. No es una pelea. Es un límite que finalmente decidí trazar, contesté. Y sí, es doloroso, pero necesario. Esa conversación marcó un quiebre definitivo. Laura no podía entender del todo mi perspectiva, y Valeria estaba atrapada en la urgencia de su propio mundo. Pero yo ya no me sentía atrapado. Por primera vez, el silencio dejó de ser incómodo y se volvió liberador. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en la habitación de invitados, sentí que algo dentro de mí se asentaba. No era venganza ni orgullo, era la claridad de haber puesto límites, de haber elegido la paz sobre la complacencia. Y en esa elección, descubrí un poder que no había sentido en décadas, el derecho a existir sin ser explotado ni manipulado. A la mañana siguiente, después de un sueño profundo por primera vez en meses, Ernesto se levantó con una determinación tranquila. La casa estaba silenciosa, pero no era el silencio de antes, era un silencio tenso, cargado de expectativas y juicios no pronunciados. Cada objeto, cada esquina, parecía observarlo, recordándole todos los años en que se había doblado para mantener la armonía, mientras sus propias necesidades quedaban al margen. Se sentó en la sala, revisó sus papeles y finalmente marcó el número de su abogado, Ricardo Rick Morales, un hombre experimentado y directo, con quien ya había trabajado en asuntos legales familiares. Rick, necesito iniciar los trámites de divorcio, dijo Ernesto con voz firme pero calmada. No habrá vuelta atrás. ¿Estás seguro, Ernesto?, preguntó Rick, pausando como si midiera la magnitud de la decisión. Nunca he estado más seguro. No se trata de un capricho ni de un enojo pasajero. Esto es sobre mi vida, mi dignidad, mi derecho a no ser explotado emocionalmente. Durante los días siguientes, la casa se transformó en un escenario silencioso de guerra fría. No hubo gritos, ni discusiones estruendosas, solo miradas cargadas de tensión, gestos medidos y silencios prolongados. Laura y Valeria no necesitaban palabras para expresar su frustración, sus acciones lo decían todo, facturas sobre la mesa, ropa sin lavar, mensajes indirectos llenos de juicio y reproche. Pero Ernesto se mantenía firme. Cada paso que daba estaba guiado por la convicción de que su paz valía más que cualquier expectativa familiar. Comenzó a recibir llamadas de familiares y conocidos, algunos buscando apoyo, otros con curiosidad morbosa, muchos simplemente juzgando sin conocer los hechos completos. Su hermano menor, Hugo, lo llamó preocupado. Ernesto,
¿Qué está pasando? ¿Por qué esto de repente? Hugo, esto no es repentino, respondió. Es el resultado de años de sentirme usado, ignorado y reemplazable. No es un capricho, es un límite que finalmente decidí trazar. Se encontraron esa misma noche en un bar tranquilo a las afueras de la ciudad. Entre cervezas y recuerdos, Ernesto le contó cómo la exigencia de Valeria y el respaldo ciego de Laura habían sido la gota que colmó el vaso. Hugo lo escuchó atentamente y, tras un silencio largo, asintió. Creo que finalmente estás haciendo lo correcto, dijo, levantando su botella en un brindis silencioso. Más vale tarde que nunca. Pero no todos veían las cosas igual. Al día siguiente, Ernesto comenzó a notar que la historia se difundía por redes sociales. Valeria había publicado un mensaje en Facebook, cuidadosamente redactado, pintándolo como el villano que abandonaba a su hija por dinero. No había mención de la coerción, del ultimátum, solo la narrativa donde ella era la víctima. Comentarios de familiares, conocidos y vecinos comenzaron a inundar la publicación, algunos con apoyo, otros con críticas y burlas. Ernesto no respondió, ni siquiera intentó explicar nada. Comprendió que la percepción de los demás ya no estaba bajo su control. Lo que podía controlar era su conducta, su paz y la firmeza con la que mantenía sus límites. Salió a caminar para despejar la cabeza, recorriendo el vecindario una y otra vez hasta encontrar un banco donde pudiera sentarse a observar sin ser perturbado. Cada paso, cada respiro, reforzaba su decisión, no se iba a doblegar ante la manipulación ni ante las expectativas de quienes solo lo valoraban cuando cedía. Por la tarde, mientras llovía ligeramente, encontró un pequeño sobre en su buzón, sin remitente, con su nombre escrito con letra delicada y ordenada. Al abrirlo, encontró una hoja doblada, era un poema que Valeria había escrito en 3er grado, Mi papá es la luna, un recordatorio silencioso de los días en que la relación era pura, sin condiciones ni chantajes. No había palabras de disculpa ni intentos de reconciliación, solo un recuerdo de lo que alguna vez existió. Ese poema se convirtió en un símbolo silencioso que acompañó a Ernesto durante las siguientes semanas, mientras continuaba con el proceso de divorcio. Cada día que pasaba, cada llamada que ignoraba, cada mirada cargada de reproche que recibía, reforzaba algo dentro de él, la necesidad de priorizar su bienestar emocional, incluso si eso significaba enfrentar la desaprobación de quienes alguna vez consideró cercanos. El día que Ernesto vio a Valeria frente a la puerta de su sala, supo que la situación había alcanzado un punto sin retorno. Ella apareció como siempre, segura de sí misma, con los brazos cruzados, la mirada desafiante y el cabello recogido en un moño apretado que parecía mantener a raya cualquier rastro de vulnerabilidad. La luz de la tarde se colaba por el ventanal, dibujando su sombra sobre el piso de madera y haciéndola parecer más alta, más imponente de lo que realmente era. ¿De verdad le entregaste a mamá los papeles del divorcio por esto?, preguntó, la voz temblando entre furia contenida y miedo de perder el control. Ernesto levantó la vista lentamente de su libro y lo dejó a un lado. No se levantó, no ofreció un gesto de anfitrión. Su postura decía más que cualquier palabra, la calma de quien ha decidido no ser manipulado jamás otra vez. Sí, respondió con voz tranquila. Los entregué porque esta familia dejó de ser una sociedad del momento en que me dieron ultimátums en lugar de amor. Valeria soltó una risa corta, incrédula. Ah, claro, ahora eres la víctima. No, dijo Ernesto, firme. Solo digo la verdad. Pediste dinero, pero lo que me diste fue una amenaza. Dijiste que me desheredabas como padre. Eso no es desesperación, eso es coerción. Por un instante, Valeria pareció menos la adulta que exigía obediencia y más la niña que corría hacia él cuando se raspaba las rodillas. Sus labios temblaron y se abrazó a sí misma, como si buscara protegerse de la realidad que había construido. No tienes derecho a reescribir la historia, escupió finalmente. Nunca fuiste perfecto, siempre fuiste distante, siempre callado. Y aún así, siempre estuve presente, respondió Ernesto. Incluso cuando ninguno de ustedes me veía. Eso me hace un buen padre. No los regalos, no las cuentas pagadas, sino estar aquí, aunque no me reconozcan. El aire entre ellos se volvió pesado, cargado de años de palabras no dichas, de expectativas incumplidas y de silencios que habían acumulado rencor. Ernesto caminó hacia la cocina, sirviéndose un vaso de agua. Valeria lo siguió, cada paso un desafío silencioso. Mamá dice que has perdido la cabeza, dijo con voz más pequeña, casi temerosa. Tu madre también perdió algo, contestó Ernesto. Perdió el respeto por mí y por el matrimonio. Decidió que tu amenaza era aceptable, y si no cumplía, perdería a las dos. Esa fue su elección.
Yo solo la estoy respetando. Valeria bajó la mirada, respirando con dificultad. Su súplica ya no era por dinero, sino por reconocimiento, por la conexión que había desaparecido tras años de manipulación emocional. Podrías haber venido a mí, susurró antes de hacer todo esto. No pensé que escucharías, respondió Ernesto. El amor que viene con condición no es amor. Y tú dejaste clara tu condición. Valeria dio un paso al frente, con las manos apretadas en puños, y luego retrocedió. Su furia se mezclaba con incredulidad y dolor. No puedo creerlo, murmuró antes de girar hacia la puerta. Realmente estás eligiéndote a ti mismo por encima de tu familia. Estoy eligiendo la cordura sobre el sacrificio, dijo él, calmado. La paz sobre la representación. Y si eso significa perder a personas que solo me aman cuando digo que sí, que así sea. El silencio que siguió a su partida fue diferente. No era vacío ni doloroso, sino pesado y definitivo. La casa respiraba de manera distinta, como si el tiempo mismo hubiera marcado un antes y un después. Ernesto se sentó en la mesa, observando sus manos, firmes, gastadas, pero más suyas que nunca. Por primera vez en décadas, la calma no estaba condicionada por las necesidades o expectativas de otros. 2 semanas después, Laura se mudó. Sin despedida, sin explicación, solo cajas apiladas junto a la puerta y un Uber silencioso esperando afuera. Ernesto no ayudó a cargar nada. No preguntó a dónde iba. No hubo ceremonia para enterrar al hombre que se doblaba por la familia. Esa versión de Ernesto murió en silencio, reemplazada por alguien que finalmente se elegía a sí mismo. La casa, ahora sin la tensión constante, permitió que Ernesto respirara profundamente. Cada objeto parecía más suyo, más libre de exigencias. Movió las cerraduras, no por rencor, sino por necesidad de un nuevo comienzo. La jardinería volvió a sus manos, los cuidados simples de tomates, hierbas y suculentas se convirtieron en actos de autocuidado. El silencio, lejos de ser vacío, era un espacio para reconstruirse, para recuperar la identidad que había sido ignorada durante demasiado tiempo. El efecto dominó llegó más rápido de lo que Ernesto esperaba. Lo que comenzó como un acto silencioso de defensa personal se convirtió en un escándalo silencioso que recorrió cada rincón de su entorno. No era solo la publicación pasivo-agresiva de Valeria en redes sociales, eran los murmullos de vecinos, familiares y conocidos que interpretaban su decisión según sus propios prejuicios. Carl dejó a su esposa por dinero, decía una prima en la reunión familiar, sin conocer los detalles reales. Es un hombre frío. No puede ser verdad, siempre fue buen padre, comentaba otro, con voz baja, mientras cruzaban miradas de desaprobación y curiosidad. Ernesto no respondía a mensajes ni llamadas. Cada intento de contacto solo reforzaba la narrativa torcida de Valeria, él era el villano, ella la víctima. Las llamadas de amigos y familiares preocupados se amontonaban, y aunque algunas querían escuchar su versión, la mayoría simplemente juzgaba. Una tarde, mientras caminaba por el vecindario para despejarse, recibió un mensaje de Rachel, su sobrina. Su claridad y sencillez eran un bálsamo. Tío Ernesto, me duele ver cómo te malinterpretan. No les debes explicación, pero me alegra que te defiendas. La mayoría nunca lo hace. Esas palabras resonaron más fuerte de lo que esperaba. Por primera vez alguien reconocía su decisión sin condenarlo. Ese reconocimiento, aunque pequeño, se convirtió en un ancla en medio de la tormenta social. En casa, la dinámica había cambiado drásticamente. Marcia dejó de fingir una guerra fría y comenzó a contraatacar de manera sutil y constante. Facturas sobre la mesa, ropa sin lavar, pequeños actos pasivo-agresivos que recordaban a Ernesto que la batalla por su independencia emocional recién comenzaba. Valeria continuaba con su estrategia. Cada mensaje, cada llamada perdida, cada mirada desde la puerta era un recordatorio de que su hija no estaba dispuesta a aceptar límites. Su amor, condicionado, se había transformado en un arma. Sin embargo, Ernesto no cedía. Cada intento de manipulación era recibido con calma y firmeza. Él ya no era un padre complaciente ni un esposo sumiso, era un hombre que había aprendido a priorizarse. En el ámbito social, los efectos fueron igualmente devastadores para su reputación, pero no para su paz interior. En la iglesia, en reuniones de antiguos compañeros de trabajo y en encuentros familiares, los comentarios se multiplicaban. No puedo creer que haya hecho eso. El divorcio fue inevitable, la tensión en la casa era evidente. Debe de estar pensando solo en sí mismo. Cada opinión no solicitada era un recordatorio de que la percepción ajena rara vez coincide con la realidad.
Ernesto aprendió a caminar entre las miradas y comentarios con indiferencia. Su vida ya no dependía de la aprobación de los demás. Mientras tanto, su relación con Rachel se fortalecía. La sobrina se convirtió en un refugio seguro, alguien con quien compartir sin miedo, sin juicio, sin expectativas impuestas. Paseos al parque, conversaciones sobre pequeños detalles de la vida y café en la terraza se convirtieron en anclas que recordaban a Ernesto que no estaba completamente solo. Poco a poco, Ernesto comprendió que la verdadera familia no siempre está definida por la sangre, sino por el respeto, la comprensión y el espacio otorgado para crecer y decidir. No buscaba reconciliaciones forzadas ni aprobación, solo deseaba vivir sin ser utilizado como un recurso emocional o financiero. La casa, ahora silenciosa y sin la presión constante de expectativas ajenas, se convirtió en un refugio de reconstrucción. Cada rincón limpio, cada planta cuidada, cada taza de café en el porche era un recordatorio de que su vida podía ser reconstruida, incluso cuando aquellos que deberían amarlo incondicionalmente decidieron no hacerlo. Ernesto entendió que la paz no era algo que otros podían concederle. Era una elección, una decisión constante de priorizar su bienestar sobre la aprobación de quienes solo amaban con condiciones. Y esa elección, aunque difícil, se estaba convirtiendo en la base sólida sobre la que podría reconstruir su futuro. Los días siguientes fueron un aprendizaje silencioso para Ernesto. Cada amanecer era un recordatorio de que la vida podía continuar sin tener que cumplir expectativas impuestas. La casa, antes cargada de tensión, se convirtió en un espacio suyo, silencioso, ordenado, lleno de la luz de la mañana filtrándose por las ventanas. Por primera vez en años, sentía que podía respirar sin culpa ni obligación. Comenzó con pequeños actos, arreglar la jardinería, plantar tomates y hierbas aromáticas, colocar algunas suculentas en el alféizar. Cada tarea manual era un ancla, un ejercicio de presencia y paciencia. No cuestionaba, no exigía, solo cuidaba. Cuidar algo que no pedía nada a cambio le devolvía la sensación de ser útil sin ser explotado. Se unió a un grupo de caminatas los domingos. Mayormente jubilados y viudos que hablaban poco pero escuchaban con atención. Ernesto apreciaba la simplicidad de la compañía, compartir historias de aves, consejos de rodilleras, y el silencio cómplice que no necesitaba palabras para ser entendido. Encontró en esos momentos un tipo de conexión sincera, basada en respeto mutuo, no en exigencias. El poema de Valeria, aquel que había escrito en tercer grado, permanecía guardado en su cajón. Lo releía en momentos de reflexión: mi papá es la luna, callado, pero siempre está ahí. Mantiene la noche segura, hace que la oscuridad se sienta bien. Más que nostalgia, era un recordatorio de que el amor incondicional alguna vez existió y que podía recordarlo sin esperar que volviera intacto. Con el tiempo, la relación con Rachel se convirtió en un pilar. Sus visitas, sus cafés compartidos y sus conversaciones honestas eran un bálsamo que demostraba que el afecto genuino existía, aunque no viniera de quienes siempre se consideró cercanos. No necesitaba reconciliaciones forzadas, el respeto y la sinceridad eran suficientes. Ernesto también se permitió mirar atrás con una nueva perspectiva. Reconoció sus propios errores, su silencio excesivo, la tendencia a priorizar a otros sobre sí mismo, la complacencia que había dejado huecos en sus relaciones. Pero entendió que esos errores no invalidaban su derecho a establecer límites y exigir respeto. Esa conciencia lo fortaleció, le dio claridad y paz. A medida que pasaban las semanas, la vida recuperó su ritmo. Preparaba su café temprano y se sentaba en el porche a observar la calle despertando. Niños en bicicleta, perros tirando de correas, parejas riendo y discutiendo en broma. Todo continuaba sin él, y eso estaba bien. La paz que sentía no dependía de la participación de otros, sino de su decisión de priorizarse a sí mismo. El divorcio avanzó con rapidez y sin confrontaciones innecesarias. Marcia se mudó sin ceremonia, dejando atrás cajas que Ernesto organizó y donó a su debido tiempo. No hubo resentimiento en su corazón, solo un alivio silencioso, la sensación de cortar los últimos lazos de un ciclo que ya no le pertenecía. Y así, Ernesto descubrió que la libertad y la paz no son ruidosas ni dramáticas. No requieren justificaciones ni aplausos. Son silenciosas, firmes, y se construyen día a día, con pequeñas decisiones, con momentos de introspección y con la valentía de decir no cuando antes siempre decía sí. Al final, comprendió que el amor condicional no es amor, y que priorizarse a sí mismo no es egoísmo. Es supervivencia emocional, integridad y respeto propio. La casa silenciosa, el jardín cuidado, el café en el porche, las caminatas con nuevos amigos y la presencia de Rachel eran ahora su mundo. Un mundo donde la paz no se negocia, se elige.
Ernesto se sentó una tarde con el poema de Valeria frente a él, lo leyó en voz baja y sonrió. No había reconciliación, no había puente hacia el pasado, solo un recuerdo que le enseñaba que podía ser amado y respetado sin condiciones. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que la vida era suya, que su valor no dependía de otros, y que la paz verdadera empezaba donde terminaban los ultimátums. El silencio se volvió compañía, y la tranquilidad se convirtió en su nueva familia. Y en esa quietud, Ernesto encontró algo que había perdido hace demasiado tiempo, la certeza de que había tomado la decisión correcta, y que nunca más permitiría que nadie definiera su valor.